Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 58. Un mundo lleno de extraterrestres. Jon siempre había sido un maestro del disimulo, un camaleón que cambiaba de color para mimetizarse con las expectativas de su familia. Era el primo obediente y protector, y el amigo leal. Ayla, la dulce e inocente Ayla, lo admiraba con una sinceridad tan grande que le partía el corazón. Lo veía como un héroe. Desconocía toda la verdad, la carga que llevaba, los secretos que guardaba. Y él no quería destrozar esa imagen, no quería ver cómo la luz de sus ojos se apagaba con la decepción. Así que decidió usar el hechizo amuleto de la memoria en ella. Fue una decisión que le pesaba mucho, una decisión que era a la vez una bendición y una maldición. Pero, aún así, la tomó por ella, por sí mismo. Tris, por otro lado, era un caso aparte. Tris había visto demasiado, sabía demasiado. Su memoria era un peligro, una bomba de relojería a punto de estallar. Jon no podía permitirse correr ese riesgo. Así que encontró una oportunidad, un momento de vulnerabilidad, y borró la memoria de Tris. Fue un mal necesario, un sacrificio por el bien común. El libro de los pecados, el Darkhold, era un asunto completamente distinto. Jon lo había guardado directamente en el sistema, fuera de la vista y de la mente. No se atrevía a aprender nada de él, no se atrevía a adentrarse en sus oscuras profundidades. Conocía los peligros que entrañaba, la corrupción que podía causar. Lo había visto en WandaVision, había visto cómo Agatha había sido corrompida y pervertida por su influencia. Él no quería eso para sí mismo, no quería perderse en la oscuridad. Así que mantuvo el libro bajo llave, guardando sus secretos. Pero el conocimiento de su existencia, el conocimiento de su poder, era una presencia constante en su mente, una tentación constante. Los días que siguieron fueron un respiro para Jon. Encontró consuelo en lo cotidiano, en la rutina, en lo ordinario. Se dedicó a su taller de reparaciones, sumergiéndose en el ritmo de su trabajo, en la satisfacción del deber cumplido. Era una distracción, una forma de alejar su mente del Darkhold, de los secretos que guardaba, de las cargas que soportaba. Y entonces, un día, mientras estaba metido hasta los codos en las entrañas de una herramienta averiada, lo oyó. La advertencia del sistema resonó en su cabeza, una llamada de atención que le provocó una descarga de adrenalina. Ding. La puerta al viaje multiverso se ha abierto, comienza la cuenta regresiva, 3, 2, por fin. Exclamó Jon, con el corazón latiéndole con fuerza. Había estado esperando este momento, lo había anhelado con todas sus fuerzas. Y ahora, por fin, había llegado. 1. 0. Cuando la cuenta regresiva llegó a su fin, Jon sintió que se abría una puerta en su mente, una puerta al infinito. Su consciencia quedó envuelta por la luz interior, una luz brillante y cegadora que llenó sus sentidos, que llenó todo su ser. Podía sentir la atracción de los universos, sentir su energía, su poder. Era una sensación que ya había experimentado, una sensación a la vez estimulante y aterradora. Pero Jon no tenía miedo. Estaba preparado. Estaba ansioso. Tras respirar hondo, cruzó la puerta, su cuerpo disolviéndose en partículas de luz, su conciencia fusionándose con el cosmos. Nueva York, Manhattan, 2001. Cuando Jon abrió los ojos, se encontró con la familiar imagen de rascacielos que se elevaban hacia el cielo, calles bulliciosas y una ciudad que nunca dormía. Estaba en el corazón de Manhattan, Nueva York, su hogar. Pero no era la Nueva York que conocía, no era la Nueva York que había dejado atrás. Era una Nueva York de otro mundo, una Nueva York de otro universo. El universo actual. Hombres de negro. La voz del sistema resonó en su cabeza, confirmando sus sospechas. Estaba en el universo de los hombres de negro, un universo donde los extraterrestres caminaban entre los humanos, donde lo extraordinario era ordinario, donde lo imposible era posible. Período establecido. 45 días. El reloj seguía corriendo, la cuenta atrás había comenzado.
Tenía 45 días para completar sus misiones, 45 días para desenvolverse en este nuevo mundo, 45 días para marcar la diferencia. Se ha iniciado la misión principal. El juicio de Selene Shat. Tras completar la misión, recibirás 1500 puntos de penalización, el progreso actual es 0,1. Se ha iniciado la misión principal. El juicio de Boris el animal. Tras completar la misión, recibirás 1800 puntos de penalización, el progreso actual es 0,1. Las misiones principales eran, cuanto menos, desalentadoras. Selene Shat y Boris el animal eran adversarios formidables, peligrosos e impredecibles. Pero Jon no se amedrentó. Al fin y al cabo, era el Ghost Rider. Se ha iniciado la tarea secundaria. Juzgar al menos a 5 criminales interestelares. Tras completarla, recibirás 1000 puntos de penalización. Por cada criminal interestelar adicional que juzgues, recibirás 50 puntos de penalización adicionales, el progreso actual es 0,5. Se ha iniciado la misión secundaria. Explora el cuartel general de los hombres de negro, completa la misión y obtén 800 puntos de penalización, el progreso actual es 0,100. Se ha iniciado la misión secundaria. Protege el cuartel general de los hombres de negro del ataque de Selene Shat. Tras completar la misión, recibirás 600 puntos de penalización, el progreso actual es 1,0. Las misiones secundarias no fueron menos desafiantes, ya que le exigían juzgar a criminales interestelares, explorar el cuartel general de los hombres de negro y protegerlo del ataque de Selene Shat. Pero Jon estaba listo. Estaba preparado. Estaba decidido. Misión legendaria. Juicio de 1000 almas pecadoras en todos los mundos, progreso actual. 58.000, la legendaria misión pesaba sobre él, un recordatorio constante de la magnitud de su tarea, del peso de su responsabilidad. Pero Jon no se amedrentó. Al fin y al cabo, era un héroe, y los héroes no rehuyen sus deberes. Nota. Tras completar la misión principal, regresarás al mundo principal. Si no completas la tarea dentro del plazo establecido, también regresarás al mundo principal y se borrarán todos los logros obtenidos en ese mundo. En realidad está en el universo de hombres de negro. Pensó Jon para sí mismo, con una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Nueva York en este mundo parece ser más inestable que Nueva York en el universo Marvel. Hay alienígenas por todas partes. Las bulliciosas calles de Manhattan eran una sinfonía de vida, una cacofonía de sonidos e imágenes que a Jon le resultaban familiares y extrañas a la vez. Mientras se abría paso entre la multitud, sus sentidos estaban en alerta máxima, sus instintos agudizados. Y entonces, lo sintió. Una perturbación en la normalidad, una alteración en la fuerza de la humanidad. Un hombre, o mejor dicho, algo que no era de todo un hombre, pasó rozándolo, sus pecados irradiando como un faro en la noche. Los ojos de Jon se entrecerraron mientras estudiaba al hombre, su mirada penetrando las capas de engaño, de disfraz. El hombre era gordo, su piel flácida, su andar torpe. Pero no era su aspecto físico lo que llamaba la atención de Jon. Era la sensación de desarmonía que se aferraba a él, la sensación de alteridad que impregnaba su ser. ¿Eso es, un extraterrestre?, pensó Jon, con la mente acelerada. Sabía que en este universo, los extraterrestres vivían entre los humanos, ocultos a plena vista, con su verdadera identidad tras una fachada de normalidad. Pero este hombre, este extraterrestre, era diferente. Sus pecados eran demasiado profundos, demasiado graves. No era solo un extraterrestre. Era un criminal interestelar. Con un suspiro, Jon siguió al hombre, con pasos silenciosos, sin que nadie se percatara de su presencia. Lo siguió por las calles de Manhattan, sin apartar la mirada de su objetivo. Su destino era un restaurante chino, un lugar que parecía común y corriente, sin mayor importancia. Pero Jon sabía que las apariencias engañaban, que bajo la apariencia de normalidad se escondían secretos. Al entrar en el restaurante, lo recibió el dueño, un hombre llamado Wu. Pero había algo extraño en Wu, algo antinatural. Sus movimientos eran rígidos, sus expresiones forzadas. Y entonces, lo comprendió. Wu también era un extraterrestre que vendía peces alienígenas a humanos desprevenidos, un extraterrestre que, además, era un criminal. La mirada de Jon se dirigió a la cocina, donde el hombre gordo había desaparecido. Era empleado allí, parte de la operación ilícita. Pero era un criminal. ¿Vender peces alienígenas era un delito? Jon no estaba seguro. Pero sabía una cosa. Estaba mal. Era inmoral. Y iba a ponerle fin.
Con un movimiento rápido, Jon le quitó el delantal a Wu, revelando su verdadera forma. Los comensales se quedaron boquiabiertos, olvidaron sus comidas y enmudecieron sus conversaciones. Wu no era un hombre. Era un monstruo, una criatura de otro planeta. Miren todos. Ese hombre es un extraterrestre, no un ser humano. Tengan cuidado. Gritó Jon, y su voz resonó por todo el restaurante. Los comensales se pusieron de pie de un salto, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. Capítulo 59. La masacre. El ambiente en el restaurante estaba cargado de tensión. El tintineo de los cubiertos y el murmullo de las conversaciones se silenciaron abruptamente cuando los clientes centraron su atención en el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Un jadeo colectivo resonó en todo el restaurante al presenciar la grotesca transformación de Wu, su anfitrión. ¡Monstruo!, gritó alguien, la palabra rasgando el silencio como una cuchilla. El pánico se apoderó de los comensales, que intentaron escapar de la pesadilla que había irrumpido en su comida. Wu, ahora despojado de su apariencia humana, miró a Jon con una intensidad venenosa. «Perro insolente», siseó, con un gruñido gutural. «¿Te atreves a entrometerte en mis asuntos?». Su cuerpo se contorsionó en una postura antinatural y se abalanzó sobre Jon con una fuerza que desmentía su monstruosidad. Jon, sin embargo, permaneció imperturbable. Detuvo el puño de Wu con una facilidad casi casual, mientras que con la otra mano le arrebataba los restos de su disfraz humano. El restaurante volvió a quedar en silencio al revelarse la verdadera forma de Wu. Un gusano alienígena gigantesco, cuyo grotesco cuerpo se retorcía en la penumbra. «¿Quién eres tú?». La voz de Wu era un susurro tembloroso, su bravuconería de hacía unos instantes ahora reemplazada por un miedo palpable. Los labios de Jon se curvaron en una sonrisa burlona, sus ojos brillaban con una llama inquietante. Su cuerpo estalló en llamas, el infierno lo envolvió sin causarle daño alguno. Cuando las llamas se extinguieron, Jon había desaparecido. En su lugar se alzó el jinete fantasma, cuya forma esquelética irradiaba un brillo etéreo. Abrió las palmas de las manos y el fuego infernal danzaba entre ellas. Las llamas se condensaron en un puño ardiente, con el que clavó el gusano alienígena en el cuerpo con una fuerza que hizo temblar el restaurante. Wu lanzó un grito gutural, y el cuerpo del gusano se convulsionó antes de caer sin vida al suelo. DIN. Actualización de misión secundaria. Juzgar al menos a 5 criminales interestelares. Progreso actual. Un quinto DIN. Actualización de misión legendaria. Juzga a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 59.000. Ghost Rider permanecía en medio del caos, recorriendo con la mirada el restaurante. Su atención se centró en la parte trasera del local, donde los secuaces de Wu salían de la cocina. Entre ellos se encontraba el hombre corpulento al que Jon había estado siguiendo antes. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y rabia al ver a su jefe caído, pero sus expresiones se transformaron rápidamente en terror al contemplar al espíritu de la venganza. «¿Qué demonios es eso?», balbuceó uno de los alienígenas, apenas un susurro. Eran un grupo variopinto de extraterrestres, con formas tan diversas como extrañas. Algunos tenían manos escamosas, otros cabezas que recordaban a las langostas, y algunos incluso lucían cabello largo y máscaras, similares a los depredadores de la mitología terrestre. El hombre corpulento, ahora sin su disfraz humano, se había transformado en un calamar colosal. La mirada de Ghost Rider se posó en él, una sonrisa depredadora se extendió por su rostro esquelético. Sabía que estos alienígenas estaban sumidos en el pecado, y Ghost Rider se sentía atraído por ellos, impulsado por un hambre instintiva de sus almas corrompidas. «Almas pecadoras, comida deliciosa», Ghost Rider murmuró con voz escalofriante, un susurro que resonó por todo el restaurante. Sus ojos, ardientes como el fuego del infierno, estaban fijos en los alienígenas, y su sonrisa se ensanchó mientras se preparaba para impartir su juicio. Uno de los alienígenas, una criatura reptiliana con escamas que brillaban en la penumbra, dio un paso al frente. Blandía una pistola alienígena que vibraba con una energía sobrenatural. Su diseño era testimonio de la avanzada tecnología de su raza. Con un movimiento rápido, disparó un rayo de luz verde contra Ghost Rider. El láser dio en el blanco, pero Ghost Rider salió ileso. Permaneció allí, mientras la luz verde se disipaba sobre su esqueleto, sin dejar rastro de daño. «¿Cómo es posible?», exclamó el alienígena, con una voz que denotaba incredulidad y miedo.
Su arma, conocida por su letalidad, no había logrado infligir el más mínimo daño a la figura espectral que tenía delante. Ghost Rider respondió con un gesto de desdén. Una cadena se materializó entre las llamas, sus eslabones brillando con el mismo fuego infernal que danzaba en sus palmas. Con un movimiento rápido, arremetió contra el alienígena, y la ardiente cadena cortó el aire con precisión letal. La cadena golpeó al alienígena, y su toque ardiente lo redujo a cenizas en un instante. Su arma cayó al suelo con un estrépito, único vestigio de su existencia. DIN. Actualización de la misión secundaria. Juzgar al menos a 5 criminales interestelares. Progreso actual. 2.5 DIN. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito. Alma intercambiada por 100 puntos de penalización. A pesar de sus atroces crímenes, Jon sabía que no podía adquirir las habilidades de esos alienígenas. Sus poderes estaban ligados a su raza, fuera del alcance de un humano como él. Lo único que podía obtener eran fragmentos de sus recuerdos, que tenían poco valor para él. En cambio, optó por intercambiar sus almas por puntos de penalización, un trato mucho más beneficioso. La mirada de Ghost Rider se posó en la pistola láser caída. Un destello de interés brilló en sus ojos, intrigado por la tecnología alienígena. Comenzó a acercarse al arma, con pasos lentos y deliberados. De repente, el alienígena con aspecto de calamar se abalanzó sobre él, agitando sus tentáculos salvajemente. Ghost Rider reaccionó con rapidez, lanzando su cadena llameante que atravesó el cuerpo de la criatura. Esta cayó al suelo, extinguiéndose su vida tan rápido como había atacado. Ghost Rider se agachó para recoger la pistola láser, sus dedos esqueléticos cerrándose alrededor de la empuñadura. Se giró para encarar a los alienígenas restantes, que habían desenfundado sus armas y comenzado a disparar. Láseres verdes llenaron el aire, pero fueron tan ineficaces como los primeros. Ghost Rider permaneció ileso, su cuerpo intacto por sus inútiles intentos. Ahora es mi turno, declaró Ghost Rider, con una voz que resonó ominosamente por todo el restaurante. Alzó la pistola láser, que brillaba imbuida de fuego infernal. Apuntó a uno de los alienígenas y apretó el gatillo con su dedo esquelético. ¡Bum! 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 Un estruendo ensordecedor llenó el restaurante, el sonido reverberando en las paredes mientras Ghost Rider desataba el poder del arma alienígena, ahora potenciada por su propia energía infernal. El arma láser en la mano de Ghost Rider vibraba con un poder renovado. El láser, antes verde, se había transformado en un rayo rojo ardiente, cuyo color coincidía con el fuego infernal que recorría el esqueleto de Ghost Rider. El rayo salió disparado como un torrente de lava fundida, reduciendo a cenizas a un alienígena en un instante. La fuerza de la explosión fue tan intensa que abrió un enorme agujero en la pared, y los escombros cayeron al suelo en una nube de polvo. DIN. Actualización de misión secundaria. Juzgar al menos a 5 criminales interestelares. Progreso actual. 3.5 DIN. La función de sacrificio de alma se ha utilizado con éxito. Alma intercambiada por 50 puntos de penalización. El restaurante resonó con el sonido del arma de Ghost Rider. Cada disparo era una señal de muerte para los alienígenas restantes. Uno a uno, cayeron, sus cuerpos desintegrándose bajo el ataque del láser infernal. DIN. Actualización de la misión secundaria. Juzgar al menos a 5 criminales interestelares. Progreso actual. 4.5 DIN. Misión secundaria completada. Al menos 5 criminales interestelares juzgados. Recompensa. 1000 puntos de penalización DIN. Otro criminal interestelar juzgado. Recompensa. 50 puntos de penalización DIN. Otro criminal interestelar juzgado. Recompensa. 50 puntos de penalización con cada alienígena que derrotaba. Los puntos de penalización de Ghost Rider aumentaban. Sus almas, corrompidas por sus crímenes, se intercambiaban por puntos, y sus recuerdos y habilidades resultaban inútiles para él. DIN. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito. Alma intercambiada por 50 puntos de penalización. El restaurante estaba ahora en silencio. El caos de hacía unos instantes había sido reemplazado por una calma inquietante. Ghost Rider permanecía de pie entre las cenizas de los alienígenas caídos, con su misión cumplida. El espíritu de la venganza había dictado sentencia y los culpables habían pagado las consecuencias. Tras haber reducido a cenizas al último de los alienígenas, la figura de Jon se desvaneció, y las llamas que lo habían envuelto se extinguieron. Volvió a ser humano. La figura espectral del Ghost Rider había sido reemplazada por su forma mortal.
Sostenía el arma alienígena en la mano, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. «Alto, no se mueva. Baje el arma y levante las manos». Una voz resonó en el restaurante, rompiendo el silencio con un tono autoritario. Jon se giró hacia la fuente de la voz, y sus ojos se abrieron de sorpresa al reconocer al hombre que estaba en la puerta. Vestido con un traje negro, aquel hombre era una figura familiar. Era el agente J, el protagonista de la saga Hombres de Negro, con su pistola láser apuntando a Jon con mano firme. ¿No oíste lo que dije? Baja esa maldita pistola y levanta las manos. Exigió J con voz firme. Jon soltó una risita, con un toque de diversión en los ojos. Oye, me acabas de decir que no me mueva, y ahora me pides que baje el arma y levante las manos. Aunque fuera un extraterrestre con múltiples brazos, no podría hacerlo al mismo tiempo, ¿verdad? Replicó. La expresión de J se endureció. No juegues con las palabras, baja el arma. Ordenó. Vale, tilde. Jon se encogió de hombros y arrojó la pistola al suelo con un estrépito. Patea esto aquí. Ordenó J. Jon obedeció, haciendo que el arma se deslizara por el suelo hacia J. El agente la recogió rápidamente, sin apartar la mirada de Jon mientras preguntaba. ¿Hiciste todo eso? Sus ojos se posaron fugazmente en las cenizas esparcidas por el suelo, los restos de los alienígenas a los que Jon había vencido. Sí, lo hice, admitió Jon con voz firme. ¿Por qué haces esto? Además, ¿quién eres y de qué planeta vienes? Preguntó J con voz grave y seria. Era precavido, consciente de que el hombre que tenía delante no era un humano común. Solo los agentes de su agencia y los extraterrestres conocían la existencia de seres de otro planeta, y Jon acababa de demostrar que era más que capaz de lidiar con ellos. Sin embargo, la respuesta de Jon fue inesperada. No soy un extraterrestre, soy nativo de la Tierra. Exclamó, y su voz resonó por todo el restaurante. Capítulo 60. Cuartel General de los Hombres de Negro. De la Tierra. La incredulidad del agente J era palpable mientras ponía los ojos en blanco, con una sonrisa burlona en los labios. Ja. Nunca he visto a un terrícola cubierto de fuego, y mucho menos a un esqueleto cubierto de fuego. Al parecer, J vio la forma del espíritu de venganza de Jon antes de que éste pudiera volver a su forma humana. El espíritu de venganza de Jon era una entidad etérea que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La visión era tan surrealista que resultaba casi cómica, pero la gravedad de la situación distaba mucho de ser motivo de risa. Jon, imperturbable ante el escepticismo de J, se encogió de hombros con indiferencia. Lo creas o no, de hecho, soy nativo de la Tierra. El ceño de J se frunció aún más, entrecerrando los ojos mientras observaba a Jon. Tras un instante de reflexión, metió la mano en el bolsillo y sacó un par de esposas. Con un rápido movimiento de muñeca, se las arrojó a Jon. Ponte las esposas. Ordenó, resonando su voz en el silencioso restaurante. Jon atrapó las esposas sin esfuerzo, sin apartar la mirada de J. Había anticipado este momento, se había preparado para él. Había estado siguiendo al hombre gordo, y su mente no dejaba de elaborar planes de acción. Dos de sus tareas secundarias estaban relacionadas con el cuartel general de los Hombres de Negro, y sabía que tenía que ir allí de todos modos. Además, el cuartel general de los Hombres de Negro era un tesoro de armas de alta tecnología, y Jon estaba ansioso por hacerse con algunas. La tecnología de este mundo era incluso más avanzada que la de Iron Man, y le intrigaban las posibilidades que ofrecía. Cuando Jon se puso las esposas en las muñecas, estas brillaron repentinamente en azul y se ajustaron automáticamente, inmovilizando sus manos. J sacó un botón de control remoto y se lo mostró a Jon. Mira, esto está especialmente diseñado para lidiar con escoria alienígena, como tú, dijo, con un tono que denotaba cierta satisfacción. En cuanto pulse este botón, las esposas emitirán un láser y te cortarán la mano, así que será mejor que te calmes y vuelvas conmigo al cuartel general, ¿entiendes? De acuerdo, señor. Respondió Jon, con un tono cargado de sarcasmo, mientras se encogía de hombros. J dio un paso al frente de inmediato, empujando a Jon hacia la puerta. Al salir, Jon vio una zona de aislamiento establecida no muy lejos del restaurante. Una multitud se había congregado alrededor de dos grandes coches negros, con los ojos muy abiertos, entre la curiosidad y el miedo. Entre ellos había varios empleados con traje, con rostros serios, esforzándose por mantener el orden.
Estas personas en cuarentena eran las que acababan de comer en el restaurante y habían presenciado la verdadera apariencia de Wu. El personal de traje negro pertenecía al cuartel general de los hombres de negro y se habían reunido allí con un único propósito: borrarles la memoria sobre los extraterrestres. Esto no tiene nada que ver contigo, muévete rápido, ordenó J, empujando a Jon hacia el coche. La obediencia de Jon inquietaba a J. Sabía que Jon era capaz de resistirse, de sembrar el caos. Lo había visto derrotar a numerosos alienígenas él solo. Sin embargo, estaba siguiendo órdenes, y eso ponía nervioso a J. Una vez que llegaron al coche, J se volvió hacia Jon. Sube al coche y no me hagas el tonto. Tengo que hacer algo. Dicho esto, J se dirigió hacia la multitud en la zona de aislamiento. Intercambió unas palabras con uno de los agentes, quien asintió y se marchó. Luego, se giró hacia la multitud, carraspeando. Buenas tardes a todos, dijo el agente J con voz relajada. Por favor, presten atención a lo que digo. Metió la mano en el bolsillo y sacó unas gafas de sol, poniéndoselas. Luego, sacó un aparato mecánico de aspecto complejo. Ahora quiero mostrarles un dispositivo electrónico biomecánico de reconfiguración por emisión de neutrones, al que llamamos neuralizador. El dispositivo que sostenía era un accesorio clásico de la serie Hombres de Negro, el neuralizador, capaz de borrar recuerdos específicos en un instante. Bien, ahora. Miren todos, dijo J, sosteniendo el neuralizador frente a todos. Un destello de luz blanca los dejó atónitos por un instante. Al recuperar la consciencia, todos los recuerdos de la cena en el restaurante y su encuentro con Wu habían desaparecido. J se quitó las gafas de sol y se dirigió a la multitud. Mientras comían, un sinvergüenza intentó entrar a robarles la cartera. Pero no se preocupen, ese sinvergüenza ya ha sido arrestado, pero para colaborar con la investigación, el restaurante debe permanecer cerrado temporalmente, así que pueden ir a otro restaurante. Tras su discurso, J giró sobre sus talones, dejando atrás a la multitud mientras se dirigía a su coche. Sus palabras no eran una simple distracción, sino una narrativa cuidadosamente elaborada para llenar el vacío dejado por el neuralizador. El dispositivo había borrado sus recuerdos, dejando un lienzo en blanco para que J creara un nuevo recuerdo inofensivo. Pronto, J y Jon llegaron a un edificio peculiar. Desde el frente, parecía un imponente muro de piedra, sin ventanas, con una única puerta doble como entrada. Estaba ubicado bajo el pozo de ventilación del túnel Holland en Battery Place, en el extremo norte de Battery Park, en el extremo sur de Manhattan. Un ingenioso camuflaje empleado por el cuartel general de los hombres de negro para mantener sus operaciones ocultas de miradas indiscretas. J condujo a Jon a través de la puerta, revelando un estrecho pasillo que terminaba en un ascensor. Un hombre negro estaba sentado junto al pasillo, absorto en un periódico. Al ver a J y a Jon, levantó la vista y los saludó. Hola, J. J lo reconoció con un asentimiento, y el hombre dirigió su atención a Jon. ¿De qué planeta eres? Tierra, respondió Jon con voz firme. Si usted lo dice, respondió el hombre, perdiendo interés mientras volvía a leer su periódico. J guió a Jon hasta el ascensor al final del pasillo y pulsó el botón de su piso. El ascensor cobró vida con un zumbido, y pronto las puertas se abrieron, revelando un marcado contraste con el sencillo pasillo que habían dejado atrás. La sala era una maravilla tecnológica, un espacio amplio y cerrado con una marcada sensación de tridimensionalidad. Estaba construida con un material blanco desconocido, y ambos lados estaban revestidos de mesas de trabajo con supercomputadoras de alta tecnología. Los empleados se sentaban en estas estaciones, absortos en sus tareas. Parecía un salón de recepciones, pero los invitados a los que atendía distaban mucho de ser ordinarios. Eran extraterrestres. ¡Guau! Esto es realmente espectacular, exclamó Jon, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la escena ante él. Observó cómo daban la bienvenida a varios extraterrestres, registraban su información y les colocaban disfraces humanos. A cada extraterrestre se le formulaban una serie de preguntas, como ¿de qué planeta eres? ¿Y por qué has venido a la Tierra? Sí, pero este lugar no es para entretenerte, imbécil, replicó J, empujando a Jon para que siguiera avanzando. Su tono era severo, un recordatorio de que Jon no era un invitado, sino un detenido. Capítulo 61. El enigma de la chica del pastel. Oye, Z. Tengo a este extraterrestre bajo custodia.
Resonó la voz de Jota en el cavernoso salón principal, acompañada por el tintineo de las esposas. Caminó con paso firme hacia el centro, con Jon, su prisionero, siguiéndole de cerca, y su grito se dirigió hacia una mampara de cristal suspendida en el aire. Sentado dentro del recinto acristalado, se encontraba un hombre de mediana edad, cuyos rasgos severos se suavizaban con un bigote bien cuidado. Vestía un traje negro, el uniforme de la autoridad. Era Zeta, el director del cuartel general de los hombres de negro, el hombre que ostentaba las riendas de la organización. Bien hecho, Jota. La voz de Zeta era un barítono ronco, cargado de años de experiencia y autoridad. Se levantó de su asiento, recorrió el pasillo con la mirada y bajó las escaleras. Pero, ¿por qué estás solo? ¿Dónde está tu compañero? Ah, te refieres a T, ¿verdad? Él, la voz de Jota vaciló, su actitud segura flaqueó por un momento. Zeta suspiró, un sonido cansado que resonó en el silencio. No puedes seguir despidiendo empleados de mí, Jota. Pero no necesito un socio, puedo hacerlo solo. Replicó Jota con voz firme. Zeta negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Lo que quieras. Ahora cuéntame sobre este chico. Su mirada se posó en Jon, examinándolo con atención. Será mejor que lo compruebes tú mismo. Este tipo es de los duros que allí no dirá ni una palabra. Jota miró a Jon, con los ojos llenos de una mezcla de frustración y respeto. Te lo he contado todo, ¿es que no me crees? Interrumpió Jon, con la voz llena de indignación. Muy bien, acompáñenlo al área de detención provisional. Poco a poco extraeremos la información y luego decidiremos si lo enviamos a la prisión lunar, ordenó Zeta, sin apartar la mirada de Jon. De acuerdo, Zeta. Asintió Jota, llevándose a Jon consigo. El trayecto hasta la zona de detención transcurrió en silencio, con una atmósfera cargada de tensión. El lugar contrastaba enormemente con la habitación anterior. El aire estaba impregnado de una sensación de pavor. Además de Jon, había otros alienígenas, con rostros que reflejaban una mezcla de miedo y desafío. Los hombres de negro eliminaban en el acto a los alienígenas más peligrosos. Jon lo había visto en las películas. Los agentes J y K acababan sin piedad con innumerables extraterrestres. Solo aquellos como Jon, que eran atrapados con las manos en la masa, eran traídos aquí. Permanecerás detenido aquí un tiempo. Alguien te interrogará más tarde. La voz de Jota era un murmullo bajo, sus palabras resonando en el silencio. En ese preciso instante, otro agente que escoltaba a una prisionera pasó por allí. Sin embargo, la prisionera no era como las demás. Era una chica hermosa, cuya figura se veía realzada por un vestido escotado. Jon la reconoció al instante. Era la chica del pastel de la tercera parte de Hombres de Negro, la que había ayudado a Boris el animal a escapar de la prisión lunar. Jon no esperaba verla aquí. ¿Quién es esa belleza?, preguntó Jon, con la mirada fija en la chica del pastel. Su voz denotaba curiosidad, un marcado contraste con el ambiente sombrío de la zona de detención. El agente que escoltaba a Jon se volvió, entrecerrando los ojos. Te aconsejo que no te involucres con ella. Es la chica de Boris el animal. Su voz era una advertencia grave, sus palabras resonaban pesadamente en el aire. Boris el animal, un nombre que infundía terror a muchos. Era uno de los objetivos de la misión de Jon y el infame antagonista de la tercera parte de Hombres de Negro. La mirada de Jon se detuvo en la chica del pastel, mientras su mente bullía de posibilidades. La cronología actual, a juzgar por las misiones del sistema y las operaciones en solitario de Jota, parecía coincidir con la de Hombres de Negro 2. Esto significaba que Boris seguía encarcelado en la prisión lunar, el punto más alto de la luna. Si Jon quería eliminar a Boris, tendría que aventurarse hasta la prisión lunar. Las palabras de Zeta resonaban en su mente. La posibilidad de ser enviado directamente a la prisión lunar. Sin embargo, Jon aún tenía asuntos pendientes en la Tierra. No estaba seguro de poder regresar de la luna por su cuenta, así que primero debía completar su misión en la Tierra. En cuanto a su viaje a la luna, ya tenía un plan en mente. Bip. El sonido resonó por el pasillo, y la puerta de la sala de detención se abrió de golpe. Entra. La orden de Jota fue tajante, su tono no admitía réplica. ¿Serás tú quien me interrogue después?, preguntó Jon, con la mirada fija en Jota. No, otra persona se encargará de eso. La voz de Jota era tranquila, su expresión indescifrable. Le sugiero que se dé prisa con el interrogatorio.
Si pierdo la paciencia, no volverá a tener la oportunidad de detenerme. Las palabras de Jon eran un desafío, su tono desafiante. ¿Ah, sí? Ya veremos. La voz de Jota era gélida, sus palabras contrastaban fuertemente con la acalorada discusión. Con un brusco empujón, envió a Jon a la sala de interrogatorios, cuya puerta se cerró tras él con un estruendo ensordecedor. Mientras tanto, Z estaba cómodamente instalado en su oficina, con una taza humeante de café sobre su escritorio. Su mirada estaba fija en la pantalla de la computadora, cuyas imágenes parpadeantes se reflejaban en sus ojos. El vídeo que se reproducía era un escalofriante espectáculo de Jon transformándose en Ghost Rider, su forma llameante sembrando el caos entre los alienígenas del restaurante. ¿Quién eres?, murmuró Z, mientras sus dedos acercaban hábilmente la imagen del esqueleto llameante en la pantalla. Tum. Tum, tum. El golpe en la puerta de la oficina interrumpió su concentración. El agente J entró con el rostro impasible. ¿Has encontrado algo sobre él?, preguntó J con voz firme. Z suspiró, sacudiendo la cabeza. Nada. Las cejas de J se arquearon sorprendidas. La red de espionaje de la agencia abarcaba todo el mundo, y su base de datos era la más completa del planeta. Su antiguo socio, K, incluso podía monitorear las actividades de su exesposa gracias a su tecnología. Pensaba que podías encontrar cualquier cosa que quisieras. Las palabras de J estaban teñidas de incredulidad. Sí, mientras esté en la Tierra, podemos encontrarlo. ¿Pero ha estado alguna vez en la Tierra? La voz de Z era un murmullo grave, sus palabras cargadas de significado. ¿Qué quieres decir?, preguntó J, frunciendo el ceño. Z hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sus pruebas de ADN confirman que es un terrícola, con genética humana pura. Oye, Z. ¿En serio? ¿Crees que la gente de la Tierra se ve así? J señaló al Ghost Rider en la pantalla, con voz incrédula. Z lo ignoró y continuó. Pero no hay datos sobre él en ningún lugar de la Tierra, ni rastro alguno en ninguna base de datos. Es como si no hubiera existido antes del mediodía de hoy. J frunció el ceño, con la mente acelerada. Eso es imposible. Incluso si fuera un extraterrestre, no podría no haber dejado rastro. Todos los inmigrantes extraterrestres llegan aquí por diversos medios. No pueden escapar de nuestra vigilancia. Exacto, así que si queremos conocerlo, tenemos que preguntarle en persona. La mirada de Z volvió a posarse en Ghost Rider en la pantalla. En ese preciso instante, otra voz interrumpió su conversación. Los pasaportes están listos. La voz era áspera, como si quien hablaba estuviera forzando la garganta. Se giraron y vieron a un perro que sujetaba un pasaporte con la boca. El perro dejó el pasaporte en la silla y los miró con expectación. J y Z apenas reaccionaron, y volvieron a concentrarse en su conversación. El perro era el asistente de Z, un extraterrestre disfrazado. Por cierto, J, hay algo que necesito que hagas, dijo Z con voz seria. Ocurrió un asesinato en Spring Street. Tanto la víctima como el asesino eran extraterrestres. Necesito que investigues. Pero debes traer un compañero. Ahora no tengo pareja, lo has olvidado, replicó J. Ante esto, el perro exclamó: déjenme ser el compañero de J. Su voz estaba llena de entusiasmo, y su cola se movía con anticipación. Capítulo 62. Necesito tu alma. Jon había perdido la noción del tiempo en la sala de detención de paredes blancas. La única señal del paso de las horas era el sutil cambio en la iluminación artificial, que imitaba la transición natural del día a la noche. Calculaba que ya era de noche, pero la hora exacta era una incógnita. En la soledad de su confinamiento, Jon había adoptado una forma peculiar de meditación. Se sentaba con las piernas cruzadas en el frío y duro suelo, con los ojos cerrados y la mente concentrada. No buscaba paz interior ni iluminación, sino que repasaba mentalmente la trama de toda la saga de Hombres de Negro. Sin la ayuda de la poción de la memoria, cuya elaboración requería mucho tiempo y preparativos específicos, Jon tuvo que confiar en su propia agilidad mental. Analizó meticulosamente los intrincados detalles de la trilogía, reproduciendo cada escena en su mente como si fuera una proyección privada. Tras lo que parecieron horas, Jon exhaló un largo y lento suspiro, abriendo los ojos lentamente. Se puso de pie, con la mirada fija en una pequeña cámara de vigilancia escondida en un rincón de la habitación. Sabía que lo observaban, que cada uno de sus movimientos era escrutado por ojos invisibles.
En la sala de monitoreo, un grupo de empleados se agolpaba alrededor de decenas de pantallas, con la atención fija en Jon. Su comportamiento inusual, las horas de meditación en silencio, habían despertado su curiosidad. ¿Qué piensas hacer?, murmuró uno de ellos, sin apartar la vista de la pantalla. En respuesta, Jon saludó despreocupadamente a la cámara antes de desaparecer de la pantalla. Fue como si el aire mismo lo hubiera engullido, sin dejar rastro de su existencia. ¿Dónde? Los ojos del empleado se abrieron de par en par por la sorpresa, y su mano golpeó instintivamente el botón rojo de la alarma. La zona de detención quedó inmediatamente bañada por una luz roja pulsante, y el estridente sonido de la alarma resonó en las paredes. En cuestión de segundos, guardias fuertemente armados inundaron los pasillos, con sus pistolas láser listas para disparar. Se movían con una eficiencia precisa, escudriñando cada rincón, cada sombra, en busca del prisionero fugado. Sin que ellos lo supieran, Jon pasaba junto a ellos, oculto por el encantamiento de la desilusión. Se movía con una indiferencia casi absoluta, como un fantasma en medio del caos. Su decisión de quedarse estaba motivada por un único propósito: encontrar a la chica pastelera. Mientras recorría el laberinto de pasillos, Jon era plenamente consciente de la atmósfera de malevolencia que impregnaba el ambiente. Utilizó este presentimiento como guía, con la esperanza de que lo condujera hasta la chica pastelera. La mayoría de los alienígenas en la sala de detención no eran criminales endurecidos. Eran ladrones de poca monta, estafadores y contrabandistas, cuyos delitos no eran lo suficientemente graves como para merecer una condena en la prisión lunar. La chica pastelera era la excepción. Su aura estaba cargada de pecados, un marcado contraste con la de los demás. Sin embargo, de alguna manera había logrado engañar a los hombres de negro, convenciéndolos de que sus crímenes eran menores. Jon se detuvo frente a una celda anodina, sintiendo una extraña sensación de familiaridad. Se giró hacia la puerta, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Te encontré», murmuró, extendiendo la mano hacia la puerta. ¡Bum! Una bola de fuego brotó de la mano de Jon, haciendo añicos la puerta. La chica del pastel, sobresaltada por la repentina explosión, se pegó a la fría pared metálica de su celda. ¿Quién eres?», balbuceó, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras miraba fijamente la figura recortada contra la puerta. Cuando el humo se disipó, el rostro de Jon quedó a la vista. Sus ojos ardían, con una furia que parecía consumirlo por completo. Su sola visión bastó para que un escalofrío de pavor recorriera la espalda de la chica pastelera. «No tengas miedo», dijo Jon con voz suave, casi tranquilizadora. Entró en la celda, sus botas crujiendo sobre los escombros. «Solo necesito un mechón de tu cabello». Sin esperar respuesta, extendió la mano y le arrancó un mechón de pelo de la cabeza. El dolor repentino provocó un grito agudo en la chica pastelera. Jon, impasible, la acorraló contra la pared, con las manos firmes sobre sus hombros. «Tu alma», añadió, con los ojos brillando con más intensidad. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Jon quedó envuelto en una nube de humo. Su piel y su carne parecieron derretirse, dejando al descubierto la figura esquelética del Ghost Rider. «Mírame a los ojos», y susurró Ghost Rider, su voz resonando en la pequeña celda. Extendió la mano, y su mano llameante atravesó el pecho de la chica pastel, consumiendo su alma. «Din. Has eliminado a otro criminal interestelar. Has recibido 50 puntos de penalización. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual: 60.000. Tras extinguirse el alma de la chica pastelera, Jon recuperó su forma humana. Pasó por encima de los restos de la puerta y salió de la celda con una sensación de satisfacción. Afuera, una falange de guardias penitenciarios lo esperaba, apuntándole con sus pistolas láser. El capitán, un hombre corpulento con una cicatriz que le recorría la mejilla, dio una orden a gritos. «Fuego». Rayos láser azules llenaron el aire, dirigiéndose hacia Jon con precisión letal. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzarlo, Jon se desvaneció, su cuerpo se esfumó en el aire. Uno a uno, Jon se infiltró en las celdas, sin cambiar su método. Buscaba a los criminales cuyos pecados fueran lo suficientemente graves como para merecer su juicio, dejando a su paso un rastro de almas extinguidas. Tenemos un problema. La puerta del despacho del director se abrió de golpe, dejando ver a una mujer rubia de aspecto severo.
Sostenía una tableta en la mano, y sus ojos reflejaban la urgencia de la situación. ¿Qué ocurre, oh? Preguntó Z, frunciendo el ceño con preocupación. La agente O era una miembro de alto rango de los Hombres de Negro. En la trama original de la película, ella sucedió a Z como directora tras su prematura muerte a manos de Selena. Es John. Se ha escapado, anunció con semblante serio. ¿Qué? ¿Cómo lo logró? Exigió Z, con la voz resonando en la habitación. Él, simplemente desapareció. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir con desaparecido? Simplemente, desapareció. Desapareció justo donde estaba parado, explicó, aunque sus palabras parecieron no hacer mucho por aliviar la confusión de Z. Con un suspiro, dio un paso al frente y le ofreció la tableta a Z. Compruébalo tú mismo. Z tomó la tableta y repasó con la mirada las imágenes de John en la sala de detención. Observó cómo John permanecía sentado con las piernas cruzadas, con una actitud tranquila y serena. De repente, sin previo aviso, John se levantó, saludó a la cámara y desapareció en el aire. No solo escapó. Atacó varias celdas y mató a los reclusos, añadió, con voz firme a pesar de las sombrías noticias. El rostro de Z se ensombreció, su mente trabajaba a toda velocidad. Acordón en el cuartel general. Quiero que todos estén en alerta máxima. Nada puede entrar ni salir, ni siquiera una mosca. Antes de que pudiera dar más órdenes, otro agente irrumpió en la habitación con el rostro pálido. Director, el departamento de tecnología ha sido atacado. Todos los guardias están fuera de combate. Maldita sea, ¿qué estará tramando este imbécil? Z golpeó la mesa con el puño, con la rabia a flor de piel. La situación se le estaba yendo de las manos y no tenía ni idea de cuál sería el siguiente movimiento de John. Capítulo 63. Niffler en mí. La tensión era palpable mientras un hombre, vestido con el traje negro reglamentario de los Hombres de Negro, sostenía un control remoto en la mano. Sus dedos recorrieron los botones con agilidad, deteniéndose finalmente en uno. Con una suave pulsación, la puerta frente a él comenzó a abrirse con un crujido, revelando un arsenal de armamento avanzado. Este era el corazón del Departamento Técnico de los Hombres de Negro, un lugar donde se almacenaba la ciencia y la tecnología más avanzadas del universo. Detrás de esta puerta se encontraba el depósito de armas, un lugar que albergaba una variedad de elegantes y brillantes pistolas láser plateadas que relucían bajo las intensas luces fluorescentes. Excelente trabajo, agente, resonó una voz en la habitación. Era la voz de John, con una mirada traviesa. Apuntó con una pistola láser al agente, con una sonrisa en los labios. Le agradecemos sus servicios. Antes de que el agente pudiera reaccionar, John lo dejó inconsciente de un golpe con la culata del arma. El agente se desplomó en el suelo, convertido en un amasijo de traje negro y confusión. John pasó por encima de él, liberando al Niffler. La criatura mágica, con su largo hocico y pelaje negro, comenzó de inmediato a saquear el depósito de armas. Pistolas de pulsos, pistolas láser, pistolas de electrones. Todo desapareció en el bolsillo aparentemente inagotable del Niffler. John no tenía prisa por marcharse. En cambio, le indicó al Niffler que se llevara todo lo que le pareciera útil. Al fin y al cabo, este lugar era un tesoro de la ciencia y la tecnología más avanzadas del universo. Cuanto más pudieran llevarse, mejor. Anteriormente, John había obligado a un agente a descargar todas las bases de datos de las instalaciones. Ahora, con la ayuda del Niffler, también se estaba llevando bienes materiales. De repente, la puerta se abrió de golpe. Varios agentes, con las armas desenfundadas, irrumpieron en la habitación. ¡Alto!, gritó uno de ellos, y su voz resonó en las frías paredes metálicas. John no respondió. En cambio, se giró hacia un cañón de pulsos encantado. Con un movimiento rápido, lo disparó. Un potente rayo de luz roja salió disparado, obligando a los agentes a buscar refugio. El rayo abrió un enorme agujero en la pared, esparciendo escombros por todas partes. «Maldita sea», maldijo el agente principal, sacudiéndose el traje. «¿De dónde ha salido este lunático?». Tomó su arma, con determinación reflejada en el rostro. Esta vez no iba a negociar. Iba a disparar. Pero al irrumpir por la puerta, con el arma en alto, encontró la habitación vacía. John se había ido. La única evidencia de su presencia era el agente inconsciente en el suelo y el depósito de armas saqueado. ¿Qué? Desapareció otra vez.
En la oficina del director, un hombre conocido solo como Z golpeó la mesa con el puño, con el rostro contraído por la frustración. ¿Qué le pasa a ese chico? ¿Es algún tipo de fantasma? La noticia del audaz ataque de Jon al departamento técnico le había llegado hacía apenas unos instantes. Inmediatamente envió un equipo para detener al intruso. Pero apenas llegaron, Jon desapareció, dejando tras de sí solo caos y un enorme agujero en la pared. Antes de que Z pudiera siquiera procesar esta información, otro miembro del personal irrumpió en la habitación, jadeando con dificultad. «Director», exclamó entrecortadamente, «el departamento de inteligencia ha sido atacado». ¿Qué? El departamento de inteligencia. Los ojos de Z se abrieron de par en par, sorprendido. No necesitaba preguntar quién era el responsable. Era Jon, tenía que serlo. ¿Pero por qué el departamento de inteligencia? Podía entender el ataque al departamento técnico. Jon buscaba la tecnología y el armamento avanzados. ¿Pero qué podría querer del departamento de inteligencia? ¿Acaso buscaba alguna información? Envíen un equipo para detenerlo de inmediato. No, esperen. Z hizo una pausa, con la mente acelerada. Se dio cuenta de que se enfrentaban a una amenaza como ninguna otra. No lo detengan. Mátenlo en cuanto lo vean. Ordenó, con una voz tajante que no dejaba lugar a dudas. Te doy 60 segundos, o te quedarás sin cabeza. La voz de Jon resonó ominosamente por todo el departamento de inteligencia, con su arma apuntando a un técnico tembloroso. El técnico estaba encorvado sobre una computadora, revisando frenéticamente los datos bajo la atenta mirada de Jon. Jon había exigido información sobre los fugitivos alienígenas que seguían prófugos en la Tierra. Si quería dar con estos criminales interestelares, necesitaba la información más completa disponible. Pero su visita al departamento de inteligencia no se debía únicamente a esta información. También estaba en una misión de reconocimiento, con la intención de explorar por completo la sede de los hombres de negro. Oye, no puedo controlar la velocidad de esto. ¿Tienes idea de cuántos datos estás pidiendo? Descargarlo todo tardará al menos 3 minutos. Protestó el técnico con voz temblorosa. De acuerdo, serán 3 minutos. Pero si no has terminado para entonces, te pegaré un tiro en la cabeza, amenazó Jon, apretando con más fuerza la pistola. De repente, el sonido de pasos pesados resonó en la habitación. Jon se giró y vio a varios agentes irrumpiendo, con las pistolas láser preparadas. Se acabó el tiempo, canalla. El agente principal apuntó con su arma a Jon, su voz resonando. Fuego. Oigan, esperen. Todavía estoy aquí. Gritó el técnico, pero su súplica quedó ahogada por la lluvia de láseres que llenaban la habitación. El técnico se cubrió la cabeza instintivamente, preparándose para el impacto. Pero el impacto nunca llegó. Bajó las manos con cautela, solo para encontrarse con Jon de pie frente a él, quien lo había protegido del ataque. Jon se dirigió al técnico con voz firme. Sigue trabajando. Yo me encargo. Pero si intentas huir, te prometo que serás el primero que mate. Los agentes miraron con incredulidad cómo Jon permanecía ileso a pesar de la lluvia de láseres. ¿Qué clase de monstruo eres? Balbuceó el agente principal. Jon simplemente sonrió. Compruébalo tú mismo. En un instante, Jon se transformó en Ghost Rider, su cuerpo envuelto en llamas. Los agentes retrocedieron horrorizados, pero el agente principal recuperó rápidamente la compostura. Sigan disparando. Ordenó. Otra oleada de láseres cayó sobre Jon, pero no le hicieron daño. Cuando cesó el ataque, Ghost Rider habló, con una voz que resonó ominosamente. Ahora es mi turno. Con un movimiento de sus brazos, el suelo bajo los agentes se incendió. Estos se dispersaron, estrellándose contra las paredes, mientras las llamas bloqueaban la entrada al departamento de inteligencia, impidiendo el acceso de refuerzos. Jon extinguió las llamas de su cuerpo y volvió a su forma humana. Se giró hacia el técnico con voz tranquila. ¿Has terminado? Sí, ya está hecho. Balbuceó el técnico, entregándole un disco duro a Jon. Con el disco duro en la mano, Jon desapareció una vez más, dejando tras de sí una habitación llena de humo, agentes caídos y un técnico muy conmocionado. Durante la siguiente media hora, Jon recorrió varios departamentos de la sede de los hombres de negro. Combinando hechizos de disfraz y teletransportación, se movió con facilidad por el edificio. Los agentes eran impotentes ante él, y ni siquiera necesitó usar el mantra de ilusión para ocultarse.
Mientras tanto, el director Z estaba siendo bombardeado con un flujo constante de informes alarmantes. Director, alguien ha entrado sin autorización en el Departamento de Gestión de Recursos. Director, el Departamento de Defensa de Armamento ha sido infiltrado. Director, hay un intruso en el Departamento de Recursos Humanos. Director, el Alto Comité de Supervisión ha sido comprometido. Director, la sede de investigación del Servicio Secreto ha sido vulnerada. Director, el Departamento de Relaciones Públicas y Desarrollo de Estrategia de Imagen ha sido infiltrado. Director, hay un intruso en la sala de control. Director, alguien ha entrado a robar en la cafetería del personal. Maldita sea. Rugió Z, volcando su escritorio con frustración. ¿Acaso este lunático está intentando apoderarse de todo el lugar? Justo cuando intentaba recuperar la compostura, otro miembro del personal irrumpió en la habitación. Director, jadeó, alguien ha entrado a robar en el estacionamiento. Fin del capítulo 63.